Hola, ¿qué tal, querido amigo? Es un placer volver a compartir este tiempo de reflexión en torno a la palabra de Dios contigo. Estamos en estos días hablando acerca del plan de salvación, hablando de la forma en que Dios eligió rescatar a la humanidad. Las imágenes del rescate existen a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos imágenes donde constantemente Dios procura la salvación del ser humano, procura rescatar al ser humano. Esas imágenes se hacen más patentes quizás en algunos libros de la Escritura, como puede ser el libro de Jueces, que es un libro magnífico que nos muestra lo que podríamos llamar la teología de la retribución divina. Ahí vemos a un pueblo que constantemente se aparta de Dios. Cuando se aparta del cuidado de Dios y no quiere vivir bajo el amparo de la gracia y la misericordia de Dios, ese pueblo vive lo que es la ley de causa-efecto, cosecha las consecuencias de sus decisiones. Pero vemos que cuando ellos claman a Dios y buscan a Dios de nuevo porque están hundidos, porque están acabados, porque están oprimidos, porque están esclavizados, nuevamente claman a Dios, buscan a Dios y Dios envía un libertador que vuelve a darles a ellos la liberación, la redención. Así que si algo muestra con claridad toda la Escritura es el anhelo de Dios de poder traer la liberación, la redención, la libertad gloriosa de los hijos de Dios a cada una de aquellas personas que finalmente acepten el plan que Él ha elaborado para que podamos ser salvados. Cuando nosotros pensamos en esta salvación y en este plan de Dios, a veces hablamos de Jesús como si fuera el personaje central del plan de salvación. Pero nunca debiéramos olvidar que la salvación es una iniciativa del Dios trinitario, de ese Dios que es trino y que es uno a la vez, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13 y en el versículo 14, el último versículo, Pablo dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Fijaros que aquí aparecen las tres personas de la deidad. Dios Padre, Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo. En el plan de salvación, desde la eternidad, cada una de esas personas de la deidad, asumió ocupar lo que podríamos llamar un rol. Aquí permíteme que yo haga una aclaración. Estoy tratando de ser pedagógico y didáctico a la hora de explicar cómo las personas de la deidad actúan, obran en conjunto, porque son uno en naturaleza, voluntad y propósito, cómo obran en unidad para la salvación del ser humano. Pero esto no es fácil, porque podemos caer en la idea de que hay un juego de roles o una subordinación de uno sobre el otro. En realidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre actúan en un terreno de igualdad. Pero a los efectos de que esa imagen salvadora de la Trinidad sobre el ser humano sea más clara, Dios se revela en una especie de roles, de funciones, donde cada una de las personas de la deidad muestra una parte, una esfera, una dimensión de la obra final, de la obra salvadora a favor del ser humano. Así lo encontramos, por ejemplo, en este texto. Este texto que acabamos de leer habla del amor de Dios. Y aquí nosotros nos tenemos que centrar en Dios Padre, que de tal manera ama, que decide, por lo menos así nos lo revela la Escritura, decide salvar al mundo. ¿Y cómo lo hace? Enviando a su Hijo eterno, al unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que nosotros vemos que el Padre es como que pareciera que tiene la iniciativa de la salvación. Su amor es tan grande por la humanidad que Él no puede ver a sus hijos perdidos, acabados, destruidos, totalmente perdidos para toda la eternidad. Entonces,
quiere salvarnos. ¿Cómo lo hace? Pues enviando a su Hijo. Pero no es que el Hijo tiene que ser empujado a venir a la tierra. Él tiene la misma voluntad salvadora, porque así como el Padre nos ama con un amor entrañable y eterno, el amor del Hijo también es entrañable y eterno. Y entonces aquí habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos ama con un amor entrañable y eterno y también ha anhelado nuestra salvación desde toda la eternidad. Por lo tanto, el anhelo amante y salvador del Padre es compartido por el Hijo y por el Espíritu Santo. Si bien en el plan de salvación pareciera que el Padre toma la iniciativa de la salvación, el Hijo concreta la salvación del Padre y el Espíritu Santo la hace real en la vida de cada uno de nosotros. Esto se explica con mayor claridad en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 2. Pedro dice, elegidos según la presciencia, el preconocimiento de Dios, Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mirad qué interesante. Aquí Pedro dice que somos elegidos según el preconocimiento de Dios. O sea, desde toda la eternidad, Dios que conoce todas las cosas, ya sabía que tú y yo estábamos condenados a perdernos. Y el corazón amante de Dios no pudo soportar el hecho de vivir sin nosotros en la eternidad. Así que como Él conoció nuestra triste realidad, Él nos eligió para salvarnos. Él nos eligió para poder redimirnos. Podríamos decir, utilizando los términos que utiliza el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, nos predestinó para ser salvados, para ser sus hijos, hechos semejantes a su Hijo Jesús, para formar parte de su familia. Así que Dios ordenó, predestinó, decidió desde toda la eternidad la salvación de todos sus hijos, la salvación de todos nosotros. Es cierto que ese anhelo salvador de la deidad eterno como Él se hará efectivo en la medida que cada uno de nosotros aceptemos a Dios en nuestras vidas. Pero aquí nosotros vemos que en el plan de salvación el Padre elige, el Padre decide, el Padre anhela la salvación de cada uno de nosotros y envía a su Hijo para que por medio de su sangre Él finalmente pueda salvarnos a cada uno de nosotros. Ya sabéis que la palabra sangre en la Biblia está asociada a la vida. Ya en el libro de Levítico se dice que la vida está en la sangre. Así que cuando nosotros decimos que Jesús derramó su sangre por nosotros, siempre debiéramos recordar que lo que estamos diciendo es que Jesús entrega su vida por nosotros. Jesús derrama su vida hasta la muerte. Él decide que no le quede ni una gota de vida para que nosotros podamos tener vida. Las transfusiones de sangre que se crearon a medida que la ciencia pudo ir comprobando la compatibilidad sanguínea y todo esto, han sido un gran instrumento para salvar millones de vidas a lo largo de la última parte de la historia de la medicina. Yo quiero decirte que la gran transfusión de sangre, la gran transfusión de sangre cósmica que hubo fue la de Jesús. Gracias a esa sangre que Él transmitió a toda la humanidad, a los efectos de esa sangre que Él derramó por toda la humanidad, todos hemos sido salvados. Así como un paciente enfermo recibe la sangre de otro y la sangre de otro le da vida, o recibe el órgano de otro y el órgano de otro puede seguir vivo y darle vida a él, de la misma manera la sangre, la vida de Jesús nos ha traído vida a nosotros. Así que en el plan de salvación el Padre decide salvarnos, nos elige para salvarnos. El Hijo ejecuta el propósito salvador del Padre por medio de la entrega de su vida preciosa. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, es el encargado de la santificación para que nosotros podamos obedecer la voluntad de Dios. Porque desde el punto de vista humano la obediencia es imposible. Ya sabemos que el pecado de Adán dañó de tal manera nuestra naturaleza que nuestra naturaleza caída, pecaminosa, para nosotros es imposible obedecer. Así que ese Padre que toma la iniciativa de la salvación envía al Hijo que ejecuta el propósito salvador del Padre y al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga posible la salvación en el ser humano,
haciendo que tengamos fe en lo que el Padre y el Hijo han hecho por nosotros y para que podamos obedecer la voluntad del Padre, para que por la fe también podamos obedecer. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el agente santificador a través del cual nosotros vamos a crecer en gracia, en conocimiento, en santidad, en perfección. El Espíritu Santo es el encargado de ese proceso maravilloso de santificación en nuestra vida que nos va haciendo más semejantes a Jesús. Por lo tanto, en el plan de salvación, el Padre elige salvarnos, el Hijo ejecuta la salvación y el Espíritu Santo hace real la salvación en la vida práctica del creyente. Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos comprometidos en la salvación del ser humano. Es difícil perderse. Es difícil perderse porque la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo anhelan la salvación. Están comprometidos en nuestra salvación, con un amor enorme del cual nada ni nadie nos puede separar, salvo nuestra propia elección. Abre tu corazón al amor de Dios. Acepta a Dios. Acepta el plan salvador de Dios. Cree en Jesús como tu único Salvador y permite que el Espíritu de Dios transforme tu vida. Que el Señor te bendiga.